Las señales senoidales se utilizan frecuentemente para la representación gráfica de los fenómenos ondulatorios. Tal es el caso de las ondas electromagnéticas, que son aquellas que se reproducen por las oscilaciones de la corriente eléctrica de las antenas y que están compuestas por un campo eléctrico y otro magnético, cuyas oscilaciones se pueden representar fielmente a través de señales senoidales. El comportamiento de una señal puede ser descrito por su gráfica, por su característica o sus ecuaciones. En la siguiente figura se muestra la gráfica de una señal senoidal de voltaje en el dominio del tiempo. Observe que en el eje Y se representa la amplitud que se mide en voltios y en el eje X se representa el tiempo y se mide en segundos. De ahí parte de su característica, que son el periodo, la frecuencia, la amplitud pico a pico, la amplitud RMS, la longitud de ondas y fase. El periodo de una onda se simboliza con una T mayúscula y se representa el tiempo que tarda en suceder un ciclo, por lo que se mide en segundos. Este ciclo se puede medir de cresta a cresta o de valle a valle, o de cualquier punto siguiente donde la banda haya recorrido el siguiente del ciclo de 60 grados. La frecuencia se simboliza con la F minúscula, es el número de ciclo que se completa en un segundo y se mide en Hz. Es decir, que tendríamos que contar el número de ondas que se genera en un segundo, pero si la gráfica no permite observar esta información, la frecuencia simplemente se podría calcular con el reciclo pro del periodo 1 entre t. El ejemplo muestra que en un segundo el periodo de esta señal es de 1/3 de segundo o 0.33 segundos y su frecuencia es de 3 Hz. Pueden usarse más nanosegundos para la escala de tiempo y kilohertz, megahertz para la frecuencia. En una señal de telecomunicaciones, su frecuencia es el parámetro que determina por cuál banda de electromagnético viajará, y es uno de los datos más importantes a configurar en los equipos de configuración. La amplitud de una onda nos habla de la cantidad de energía que ella tiene. En una gráfica del dominio de tiempo, esta amplitud puede medirse de 3 formas. La amplitud pico, que simboliza como Vp, es el valor alcanzado desde el eje 0 hasta su máximo voltaje. Ya que las ondas son simétricas, este sería el mismo valor desde el eje 0 hasta su mínimo voltaje, pero se consideraría negativo. La amplitud pico a pico es el valor total de una onda desde la cresta al valle y se representa como VPP, y también se puede calcular multiplicando el voltaje pico por 2. La amplitud RMS o valor medio o voltaje eficaz de una onda senoidal, aunque no se observa directamente en un osciloscopio, se puede calcular multiplicando el valor pico y pico de la señal por la constante 0.707 y se refiere al promedio de energía de corriente directa que genera los mismos efectos caloríficos en una carga que el valor de corriente alterna del cual se calculó. Si nuestro valor de pico es de valor voltio, el RMS sería de 7.07 voltios, es decir, que una pila de 7.707 voltios puede generar los mismos efectos caloríficos
que una señal de corriente alterna de 10 voltios. Cuando usamos multímetro para medir voltaje alterna, el voltaje que debemos no es ni voltaje pico ni voltaje pico a pico, sino un voltaje RMS. La longitud de onda se refiere a la medida en metro de dicha señal en el transcurso del ciclo. Aunque el concepto podría confundirse con el periodo, se trata de referencia distinta, ya que en este caso se debe medir sobre un eje X referido en negros, por lo que no es fácil observar en un osciloscopio. Sin embargo, se puede calcular la longitud de una onda si se conoce el valor de una frecuencia o el valor del periodo de una señal. Y considerando que la onda viaje a la velocidad de la luz, tenemos la fórmula lambda igual a C sobre F, o C por T, donde la letra griega lambda representa la longitud de onda y se mide en metros. C es la velocidad de la luz y equivale a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y T es el periodo de la señal. La longitud de la onda es un parámetro muy importante entre telecomunicaciones y es de hecho la base para el diseño de las antenas. Si consideramos que un ciclo de la onda transcurre entre 160 grados, el primer semiciclo, el dispositivo iría de 0 a 180 grados y el semiciclo negativo de 180 a 360 grados. Así pues, la fase se refiere a determinar a qué punto en grado se inicia una onda con referencia al eje cero. En la figura se muestran los diferentes ángulos de fase que puede tomar una señal. Si la señal iniciara en el eje cero del semiciclo negativo, tendría una fase de 180 grados. Es posible comparar la fase de diversas señales para determinar relaciones o conflictos entre ellas. En esta lámina podemos observar que la onda azul comienza en fase 0 grados, pero la onda roja en 90 grados. Por lo que se dice que entre ellas existe un desplazamiento de 90 grados. O que la onda azul está adelantada a 90 grados respecto a la roja. Telecomunicaciones: cuando dos ondas de la misma frecuencia pero desplazadas 180 grados coinciden en una misma trayectoria, se necesita el fenómeno de interferencia destructiva. Otra forma de conocer la característica de una señal es a través de esta ecuación. En este caso, aplicada a una señal eléctrica de voltaje, se representa como se muestra en la pantalla y se lee: el voltaje, que varía en el tiempo, es igual al voltaje máximo por la función seno del ángulo 2pi por f, donde Vp representa la amplitud pico que tendrá la señal y f su frecuencia de oscilaciones. En términos generales, conocemos la ecuación de una onda simple. Podemos determinar rápidamente su voltaje pico y su frecuencia. Existen varios dispositivos que nos permiten medir ondas senoidales, pero el osciloscopio nos da una precisión detalle de pi en el análisis de señales. En esta imagen tenemos un osciloscopio analógico. Al observar las ondas senoidales en su pantalla, podemos determinar la amplitud pico contando las divisiones que abarcan desde el eje 0 hasta el máximo positivo y multiplicándolo
por la escala señalada en la perilla Bosch por división, que para este diagrama son 3.5 divisiones por 2 voltios, lo que nos da un total de 7 voltios pico. Lo mismo se hace para determinar su periodo. Se cuenta las divisiones horizontales que abarca un ciclo y se multiplica por la escala de perilla tiempo por división, que en este ejemplo sería 10 divisiones por 5 milisegundos, teniendo en sí un periodo de 50 milisegundos. Con estos dos valores se pueden obtener todo lo demás que analizamos anteriormente. Finalmente es posible que nos encontremos con un osciloscopio digital, en cuyo caso el procedimiento es similar en lo que concierne a la cuenta de divisiones, solo que las escalas aparecen en la pantalla en la parte inferior. Para esta lámina observamos que el canal 1, denotado como CH1, tiene una escala de 500 milivolts, una división. Canal 2 CH2 tiene una escala de 2 volts por división, y en el centro, simbolizado como la letra M mayúscula, tenemos la escala de tiempo de 1 milisegundo. Es importante determinar qué canal se está observando. Este dato nos permite mostrar la izquierda señal que nos indica que estamos viendo la señal del canal 1. ¿Cuál será el voltaje pico, el voltaje pico pico y el voltaje de esta señal? La mitad del centro al máximo abarca 1.2 divisiones. La escala de canal 1 es de milivolts. El voltaje pico es de 600 milivolts pico. Y puesto que es una señal simétrica, su voltaje de pico a pico se obtiene simplemente multiplicando el valor pico por 2. Así tenemos 1.2 volt pico pico. Y para el periodo, al saltar el pico, abarca 2.3 divisiones por escala de divisiones del tiempo, que es 1 milisegundo, aproximadamente 2.3 milisegundos. De cualquier modo, se observa a la derecha de la pantalla tenemos desplegado los valores que acabamos de calcular con mayor exposición. Está calculada la frecuencia, que es de 400.20 Hz. Esta es una ayuda que integra los osciloscopios digitales. Muchas gracias. Espero que les hayan gustado. Chao. Bye.